Terminemos este mensaje, hermanos. Y termino. Empezamos con los falsos testigos, falsos profetas, falsos cristos, falsos hermanos. Terminemos. Falsos pastores. ¡Aleluya! ¿Sabía usted? Y casi normalmente, pues eso le explico, casi normalmente siempre escuchamos temas de los falsos pastores, perdón, de los falsos profetas. Pero ya vimos que no solamente hay falsos profetas, sino falsos apóstoles. Por eso en Apocalipsis Dios le dijo al pastor: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque un apóstol es aquel que se va a meter hasta allá donde nadie se quiere meter a predicar la palabra. Un apóstol es aquel que se va a meter aquí a barrancos a buscar aquí a gente que está aquí abandonada para predicarle la palabra y levantar un templo. Los apóstoles de hoy en día son aquellos que andan en aviones y que solamente llegan a los megatemplos donde hay miles de personas. Esos no son apóstoles, son hijos del diablo, como Dios le dijo al profeta, perdón, al apóstol o al pastor de la iglesia de Apocalipsis: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¡Aleluya! ¡Hey! Falsos pastores. Ezequiel capítulo. Vamos a leer el capítulo 34:1 de Ezequiel. Y ahí terminamos este mensaje. Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Falsos pastores. Dios bendiga a todos los pastores que siempre se conectan a la página. ¡Gloria a Dios! Tengo cantidades de personas que son mis amigos y hermanos, que siempre están al pendiente de las predicaciones. Me llaman de México para saludarme y siempre estamos en comunicación con los pastores. Yo bendiga al pastor Luis allá en el estado de Chiapas, y así sucesivamente el pastor Samuel en la ciudad capital de Guatemala, su amada esposa, y todos los siervos que son mis amigos y mis hermanos que son buenos pastores de Dios. Ezequiel capítulo 34:1. Dice la Biblia: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, ¿qué dice? Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, y más no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma. No vendaste a la perdiquebrada, y no volviste al redil la descarriada. Ni buscáis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¡Aleluya! Terrible palabra, hermanos. ¿Qué está dando a entender la Biblia? Que lo único que se enfocan es en las ovejas gordas para comerse la lana, pero al débil, al que no tiene, en vez de traerlo, lo terminan de sacar de la iglesia. Yo bendiga aquí a los pastores que son buenos pastores, que en algunas ocasiones dejan de comerse un plato de comida por dárselo a una ovejita. Esos son los pastores que tienen amor, que tienen pasión hacia las almas. ¡Aleluya! Pero lo que aquí enseña la Biblia, que muchas veces los pastores se enfocan en la gente que tiene dinero, en la gente que ofrenda, en la gente que diezma. Pero aquella pobre gente que no ofrenda, que no diezma, esa la hacen a un lado, cuando a esa gente deberíamos de ayudar más. Por eso Jesucristo dijo: cuando hagan comida, no inviten a los ricos ni a la gente que tiene, inviten a los pobres, a los mancos, a los ciegos, porque ellos no le podrán pagar. Pero cuando yo venga, dijo Cristo, entonces ustedes van a recibir el pago. ¡Aleluya! Falsos pastores. El falso pastor, Jesucristo lo habló en el capítulo 10, versículo 11 y 12 del Evangelio de Juan. El pastor asalariado es aquel, dijo Jesucristo, que ve venir el lobo y en vez de espantarlo, de arriarlo o de cuidar las ovejas, se huye. ¡Aleluya! Mientras el buen pastor es aquel, dijo Cristo, que da la vida por sus ovejas. Que cuando ve a su hermano tener necesidad, en vez de criticarlo, le da la mano y lo ayuda a levantarse. Que cuando ve que su hermano no tiene, deja de comer y se lo da a su hermano. ¿Por qué? Porque el primer y gran mandamiento es: ama a tu Dios. Pero el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy en día, en vez de amar al prójimo, en vez de ayudar al que no tiene, se le critica. ¡Aleluya!
diablo se atreven a decir que en esta iglesia compramos a las ovejitas. No, lo que hacemos es ayudar a la gente que necesita. Lo que hacemos es compartir con el que padece necesidad. Lo que hacemos es extenderle la mano a quien lo necesita, porque esa era la característica de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ellos compartían con aquel que tenía necesidad, y la gente se añadía, ¿Quién no quería estar en esa iglesia? Gloria a Dios. Pero hoy la gente ya no quiere ir a la iglesia, porque llega un montón de viejitas. En vez de ayudárseles, se les manda a vender números de rifa. Ahí van las pobres viejitas de casa en casa, vendiendo rifas, talonarios, haciendo negocio. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay de estos pastores asalariados. Pero hay de estos pastores que se apacientan a sí mismos. Bendito Aleluya. sea Dios. Yo creo que ha sido una buena reflexión para todos los que están ahí conectados, escuchando esta palabra, viendo esta predicación.